Iniciamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro en México. Presentamos, en este caso, a Yesid Contreras y la presentación de su libro Citadinas, Cuentos Urbi et Orbi. Como presentadora nos acompaña desde México la gran Mónica García Diego. Adelante, Mónica. Muchísimas gracias, Nicole. Pues muy buenas tardes, ya noches en México, madrugadas en Europa, donde nos están acompañando pues muchísimas personas que han estado muy interesadas y muy apegadas a esta gran presentación. Y por supuesto, bienvenidos a todos en su día, su tarde o su noche, dependiendo de en qué momento vayan a ver esta presentación. También puede ser en forma diferida. Es un placer de verdad contar con tantas personalidades y con tanto entusiasmo por la segunda Feria Virtual del Libro México que está causando tanto revuelo. Hoy es el primer día y empezó con una fiesta maravillosa que los invito a que puedan ver de forma diferida si no estuvieron en la mañana en esta gran inauguración. Y eso, bueno, marca el inicio de esta jornada de 17 días, no nada más viajando por México. Tenemos una gran cantidad de presentaciones internacionales que van a vestir de una manera excepcional este evento. Y bueno, el día de hoy estoy hasta con conflictos en mi interior de la emoción. Digo, ¿cómo me voy a hacer para calmar? Ha sido un mar de emociones el que hemos vivido el día de hoy, pero el contar con personalidades y con personas tan creativas, amantes además de nuestro país, pues siempre va a ser algo muy, muy emotivo. El día de hoy tengo el gran honor de presentarles a un autor, Yesid Contreras Beltrán, quien, escritor, periodista y fotógrafo, nació en Bogotá, pero asimismo, y lo podemos constatar por las banderitas que lo acompañan atrás en su librero, bueno, que es casi mexicano-colombiano. Él estudió lengua y literatura hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente reside en el sureste de nuestro país. Él es autor de 2 libros de poesía, El árbol de tinta y Ars Verba 21. Como prosa tiene Citadinias, Cuentos Urbi et Orbi y la novela La ruleta del plagio. Este primero, en los cuentos Urbi et Orbi, Citadinias, es el motivo que nos trae a esta presentación el día de hoy, pero por supuesto me encantaría conocer todavía un poco más sobre sus letras, porque se siente algo muy grande y muy interesante, muy trabajado y sobre todo con una gran capacidad de introspección y de visión en el estudio de la esencia del ser humano. Muchísimas gracias, Yesid Contreras Beltrán. Yesid, te llamo a partir de este momento. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de la Feria Virtual del Libro. Buenas noches. Muy grato para mí compartir con ustedes la feria virtual, la segunda en México, y para todos los televidentes pues, que están observándonos, viéndonos desde diferentes países, inclusive haciendo el prodigio de transmitir estas presentaciones, esta actividad de manera virtual a muchos sitios, a muchas personas y muchos lugares en el mundo entero. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Por dónde empezar? Yo aquí de hecho anoté algunos puntos que puedes rescatar sobre tu obra y una de ellas es, para empezar, cuentos, y te lo digo porque es lo que a mí me llama la atención y seguramente no será la primera si no te lo han comentado anteriormente, pero cuando hablas de cuentos Urbi et Orbi, finalmente una bendición papal, ¿cómo la llevas a este contexto de cuentos urbanos finalmente, ¿no? Bueno, pues la idea de Urbi et Orbi es un poco repercutiendo esta frase que es más conocida por su emisión de parte del Papa de la Iglesia Católica, en el sentido más estricto y literal que es del mundo y de la ciudad y del mundo, o a la ciudad y al mundo. Con esta compilación de cuentos, de 21 cuentos urbanos, se trasladan, van y transcurren
en diferentes medios urbanos, en diferentes ciudades, van desde una ciudad prehispánica aquí en Quintana Roo, Maya, Cojunlitz, hasta la Ciudad de México, desde luego, mi natal Bogotá, Cusco en el Perú, París, Praga, el Vaticano mismo en Europa. Y entonces por eso nació la idea de ir hilvanando estos cuentos porque son de diversos lugares, sobre todo de ciudades, algunas identificadas como las que ya mencioné y otras pues que atraviesan y que crean un conflicto, digamos, a mis personajes, un conflicto existencial emanado de su vivencia en la ciudad como tal. Entonces, citadinos son mis personajes, pero más son las situaciones, digamos, agobiantes, desesperanzadoras o esperanzadoras de los personajes que atraviesan este libro, y por eso acuñé el término citadinias para referirme a ese estado de ánimo, a ese estado de existencial, digámoslo, de diversos personajes que van desde un periodista hasta un escritor como García Márquez, haciéndole un homenaje a la memoria de este Nobel de la literatura colombiano y latinoamericano, y músico, un salsero colombiano en París, por ejemplo, e inclusive me atreví a hacer un monólogo de, de un papa que claudicó y que empieza a repensar toda su existencia en el cuento que reuní con esa idea de acercarme a un personaje así tan delicado pues para muchos de nosotros, de nuestros países, pero que creo que tiene unos alcances tremendos en una visión, desde luego, respetuosa, pero crítica de muchas situaciones por las que él atravesó en Oh, particular. qué interesante. Ahorita hablabas sobre este personaje, un papa que claudica, un García Márquez, em, y personajes cotidianos también, a lo mejor no tan identificables como las mismas ciudades que se quedan en este ámbito del autodescubrimiento también del lector finalmente, ¿no? De a qué nos estamos refiriendo para que se encuentre, porque al final, de alguna manera, cuando nos referimos también a conflictos existenciales, nos permiten generar un espejo de nuestra propia existencia, vale la redundancia, ¿no? Esto era parte de tu búsqueda, de tu proceso, se da de una manera espontánea, fue un proceso más estudiado o fue surgiendo de los mismos personajes y las historias que tú ibas De hecho, desarrollando. en un comienzo, como siempre sucede con los libros de cuentos, pues empieza por alguno, y yo empecé por pensar en varios personajes que aparecen en el libro, inclusive en cuentos, respecto al último día o los últimos momentos de su existencia. Por ejemplo, el cuento dedicado a Gabo, como le decimos coloquialmente en Colombia, se llama Memorias sin Olvido, y fue uno de los primeros que hilvané con esa idea de contar la existencia de este gran escritor, de este personaje de carne y hueso que era el escritor, a partir de sus últimos días. Y por eso, de hecho, el cuento empieza diciendo, su primer párrafo, en sus primeras líneas, dice: no morirse un día cualquiera fue lo último que deseó en la vida. Con el paso del tiempo se disipaba esa idea por lapsos cada vez más cortos a medida que los años lo acercaban al final. Entonces, ese es como el hilo conductor de varios de los cuentos, pero la creación de los cuentos generalmente, en mi caso particular, se fueron acumulando a partir de esa idea vertebral, pero después se fue agregando y extendiendo un poco a muchos otros que dejé por fuera también. Bueno, no muchos, varios, hasta un total de 21, que realmente eran personajes que estuvieron ahí, que me impactaron, que me sedujeron por esos momentos últimos de su vida, pero además también por el acercamiento de esos últimos momentos, así no fuera el resultado final, como sucede con un cuento que tiene como escenografía la ciudad de París, y es un cuento basado
un poco en las circunstancias de un compositor, más bien de un cantante y músico de salsa que se llama Yuri Buenaventura, y entonces generó La Noche del Agobio, que es una narración que él hace por ahí en alguna entrevista que me impactó mucho, en un momento dado en que llega como migrante latinoamericano a París en los años 80, quizás mediados, y se tiene que enfrentar a toda la realidad abrumadora de la ciudad, luz, que es muy luminosa, pero que para los migrantes latinoamericanos y de otros países, pues siempre es todo un sacrificio, es todo un reto, y él intenta suicidarse en las aguas del río Sena. Entonces, esa anécdota contada por él me motivó a enlazarlo y a crear este cuento con algo de su biografía, sobre todo de sus comienzos, de su lucha y también de su triunfo como músico en un país europeo como Francia, con una tradición cultural en la cual de pronto, a pesar de las relaciones que tiene como metrópoli con África, muy lejanas con América Latina, y él logra imponer la salsa, imponer, digo, en el mejor de los sentidos, como una moda, e inclusive le dieron, creo que una orden, la Legión de Honor francesa, por su destacada actuación como artista en la Ciudad Luz, en París precisamente. Bueno, qué interesante. Citadiñas. Citadiñas hablamos de muchas urbes finalmente. Eh, ¿Por qué citadiñas? ¿Por qué enfocarse en las ciudades? Decía yo porque los personajes, sobre todo su estado de ánimo siempre es agobiante, es cuestionador, es desesperanzador. El mismo migrante que yo mencionaba, el mismo García Márquez, pues a pesar de todo también por su momento último existencial, lo lleva a ese estado de ánimo que es el que atraviesa casi todos los personajes de este libro. Decía yo del Salsero, también obviamente del Papa, se llama, este cuento se llama Soliloquio del Abdicante, que es como una reflexión que él hace en sus últimos días retirado de ver bueno, iba a decir una palabra non santa, el despelote, decimos en Colombia, el despapalle, la gran convulsión que reinaba en el Vaticano, es decir, en su entorno de reinado, entendido así como el que manda en el Vaticano, y cómo él se va cuestionando todas las cosas y finalmente, bueno, no les voy a contar el desenlace, pero finalmente como que cede al trono, consciente de todo lo que pasa, pero también inclusive duda de su falibilidad, de su infalibilidad, y pues reproduce de alguna manera todo el eco que tiene en la Iglesia Católica, los hechos controvertidos y escandalosos de la Iglesia Católica en su misma vida. Entonces, ese sentimiento, digamos, ese estado de ánimo, esa crisis de personajes, o en el momento último de su vida, o frente a las realidades de vivir en una ciudad, es lo que atraviesa este libro. Por ejemplo, me acuerdo ahora de otro cuentico que inclusive por orden de importancia quizás aparece en el tercer lugar en el libro, que se llama Destierro, que es la vida bueno, en Quintana Roo hay muchísimas ruinas mayas y ciudades, desde luego. Ruinas le estoy llamando un poco despectivamente con el nombre común, pero realmente son zonas arqueológicas en la actualidad, pero son ruinas de antiguas ciudades. Y entonces aquí abajo en el sureste de México, en el sur de Quintana Roo, frente al Caribe o cerca al Caribe, hay una ciudad bautizada por los arqueólogos como Cojunlich. Entonces yo creo una situación de un escultor que hace unos mascarones que son como la prenda más querida de esa ciudad y por la cual se le conoce, que inclusive es todo un símbolo de Quintana Roo. Y entonces yo empiezo a recrear la vida de este personaje en el mundo de la sociedad maya de su ciudad bautizada Cojunlis, pero que de ninguna manera se llamó así, sino que simplemente fue una deformación que parece maya, pero no es maya. Y entonces como este personaje se revela a plasmar en los mascarones a los gobernantes, porque él dice que los mascarones deberían ser representaciones de los dioses, y bueno, y eso lo manda en esta urbe prehispánica al destierro, al exilio, a quererse echado de su tierra
por rebelarse contra el Señor, contra el amo de esta ciudad, y que en últimas pues atraviesa toda su existencia como tal y marca su destino. Entonces, otro ejemplo de citadinias en ese sentido de la crisis existencial que conlleva a estos personajes. Qué delicia tu obra. Y digo que qué delicia de una manera completamente honesta, porque el poder viajar con tus personajes, no nada más por las ciudades que uno tiene la idea, ¿no? De repente dicen, ah, citadina, ciudad, urbe, las queremos transportar a la modernidad, a lo que conocemos, a esto que podemos viajar, no sé, en este caso México, ¿no? La Ciudad de México, la ciudad de Monterrey, la ciudad de... Este concepto que tenemos de ciudad. Pero ahorita que estás mencionando este último cuento, fundamentado en una ciudad maya prehispánica, y comprender que hay un hilo conductor, que hay una sensación que nos atraviesa por milenios en estos grandes conglomerados que tienen mucho en común, independientemente de la época, que viene de alguna manera sumándose a las nuevas civilizaciones y que no ha parado, que sigue esa sensación de estar atrapados, de pertenecer a un algo todo, a algo mucho más grande que muchas veces nos oprime y que no lo soltamos por estar emboletados, como diríamos también en algunos otros países, en lo cotidiano, hasta que algo nos remueve, nos lleva a un cuestionamiento profundo existencial de nuestra vida, que puede ser el fin de nuestra existencia o el fin de ese periodo de pertenecer a la urbe. Es una delicia el trabajo que realizas y esta visión que nos lleva también no nada más por las urbes modernas y conocidas, sino por la historia. Y claro, de hecho, de alguna manera se me ocurre ahora que otra lectura de este libro puede ser cómo las ciudades que son un gran significante de nuestra civilización humana en la actualidad, independiente de la época y la geografía y la cultura, pues vienen siendo también como en cierta forma un acumulado de desgracias para la humanidad. De pronto hay una vocación de lo rural, de lo bucólico, de la vida en el campo, de esta manera, ¿no? De hecho, hay un personaje por ahí que sí se me atravesó en el libro y no lo quise dejar afuera. Es un guerrillero colombiano que obviamente provenía de la ciudad, al contrario de muchos de ellos de relevancia. Este guerrillero venía de la ciudad y va al campo y ahí muere en los últimos días. Es un pequeño homenaje a este personaje que yo conocí por ahí en mi labor periodística hace muchos años y que me impactó mucho por esa ruptura entre ser de una ciudad, ser un estudiante de antropología, etcétera, etcétera, e irse al campo en aras de sus ideales hasta que cayó en un combate y finalmente pues como que logró realizar su sueño de sacrificarse o de dar su vida por un ideal. Es el único personaje así como que se traslada hacia el campo y de pronto pensando en esta idea de la maldición urbana, por llamarla así, de cómo la humanidad pues finalmente está desembocando, la mayoría de la población en muchos países es mayoritariamente urbana y el campo lo hemos dejado fuera de nuestra visión y es muy poca la cantidad de seres humanos que habitan el campo y que finalmente el campo es el que provee la mayor parte de los alimentos que tenemos, si no todos prácticamente. ¿No? Tanto la agricultura como la ganadería pues se dan únicamente y exclusivamente en el campo y sin embargo la humanidad es capaz no solo de darle la espalda y concentrarse en las urbes, sino que además desprecia de cierta manera la vida rural, la vida de los campesinos y en el campo como tal, de donde finalmente provenimos en esa primera estado natural que nos debió acompañar desde el principio de los tiempos. Estaba pensando ahora también en otro cuento que es un poco una experiencia vital que tuve yo de joven, un viaje que hice a Europa del Este, se llama Iniquidad Primaveral y es un personaje que se llama Q
y que pasa todas las situaciones y todas las peripecias y las amarguras que nos trazó claramente Kafka en su obra, bueno, en la Metamorfosis, sobre todo en el proceso, que es ese poder casi intangible del Estado que se abalanza sobre un ser humano y a raíz de razones de Estado por las que fuese, termina siendo condenado sin saber por qué. Le pasa a este personaje en Praga, una ciudad hermosísima que yo llamo en el libro la ciudad más hermosa del mundo. Voy a leer ahí un parrafito de los primeros. Sí, muchas Dice: gracias. Praga es la ciudad más bella del mundo. Zonas verdes intercaladas con la masa urbana atravesada por el río Moldava. Y en el epicentro, legendarias edificaciones de todos los estilos arquitectónicos europeos, medievales, barrocos, góticas, renacentistas. El tranvía se desplaza eh, atestado de gente, algunos viajeros expresan un humor adusto, otros van sonrientes, sobre todo los más jóvenes, etcétera, etcétera. Bueno, Q es el personaje, dice, tomó con calma la primera noche, es un personaje también muy querido y de alguna manera un alter ego de mi vida como periodista. Pues decía yo que estuve por allá en la ciudad de Praga en los años 80 y que me evocó de alguna manera una situación parecida a lo que sucede en este cuento. Igualmente hay otro que le sigue inmediatamente que se llama Epifanía en clave de tecla, que también es un periodista en Madrid, y yo aprovecho pues para contarle a los lectores cómo es mi Madrid, o sea, el Madrid que me impactó a mí, que de pronto no es lo mismo a los diferentes visitantes que tenga, y a través de este periodista pues voy hilvanando. En principio yo pensaba escribir un recuerdo que tenía que ver con que en alguna estancia en Madrid, yo caminando así por la ciudad, que me gusta hacerlo para conocerla, perderme en la ciudad, en esas ciudades, las que menciono, y de pronto me encontré con una estatua de Agustín Lara. Pues la vi de lejos y dije, es el flaco, es el cantante de boleros, el gran compositor. Sí, es Agustín Lara. Claro que era Agustín Lara, pues está con su tradicional cigarro en una plazoleta por ahí en la ciudad de Madrid, no sé dónde. Y resulta que empecé a escribirlo en esa idea de hilvanar recuerdos sobre esta ciudad tan cercana a nuestra cultura latinoamericana, para desgracia o para nuestro agradecimiento por la lengua y por la cultura que nos trajeron los europeos y los españoles. Y entonces me empecé a escribir al respecto y resulta que se me olvidó en el cuento, escribiendo el cuento, se me olvidó el motivo inicial y empecé a trabajarle esta parte de conocer el Prado, ir y estar frente al Jardín de las Delicias, etcétera, etcétera. Bueno, y una pequeña aventurilla por ahí, y finalmente en un desenlace que creo que es el único o de los cuentos que terminan definitivamente de manera clásica, diciendo culminando con una situación inesperada, sorpresiva para el lector. En este caso, pues es demasiado terrible. Este personaje estaba eh, con resaca, digamos, con guayabo, como decimos en Colombia, y entonces termina en un parque, por ahí se levanta, se sube al metro, y el cuento, y él estaba escribiendo como una especie de diccionario para la agencia en la cual trabajaba, y termina diciendo con esta frase: nunca sería posible esta entrada a su guía de estilo para colegas latinoamericanos. 11M. Después de transcurrir por Madrid, pues resulta que el 11M, aquel fatídico, que los atentados que hubo en esa jornada terrible para Madrid, pues así fue que terminó el cuento y me olvidé un poco del Flaco de Oro. Pues tocará hacerle otro cuento para... El cuento habló por sí mismo y te llevó de la mano Muy de por un lugar tragedia, insospechado. muy de tragedia. Qué maravilla el proceso creativo, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta anécdota, porque también nos enseña un poquito quién está atrás de esas letras.
y parte de tu proceso, que puede ser el proceso de muchos o no. Veo que tu proceso no nada más puede ser algo sumamente inspirado, y si bien puede uno tener la intención, finalmente la misma obra tiene su propio camino. Sí, claro. De hecho, yo siempre he pensado que el cuento es un género muy respetable, subestimado a veces por las grandes editoriales, excepto cuando un gran novelista publica un libro de cuentos, entonces ya lo toman en cuenta al cuento. Yo creo que es un género muy complicado, no hay estándares al respecto, por fortuna ya se han roto esos diques que decían que un cuento tenía que tener un final de tal manera que sorprendiera al lector, como decía Cortázar, que le diera un knockout al lector. Yo pienso que hay mucho de ello, muchas técnicas, digamos, de cuentos abiertos, inclusive sin un final en el cual el personaje transmite una serie de situaciones a través del relato, pero que no termina necesariamente en un desenlace, en una cuestión trágica o en una cuestión feliz o en un aspecto de su vida digno, de meritorio, pues, de ser el final de un relato, sino que hay cuentos ya que se centran mucho en la modernidad, digamos, y posmodernidad, en el hecho de cómo se escriben y contar una historia que no necesariamente va desde un camino inicial hasta un desenlace, sino que deja muchas posibilidades abiertas. Eso por un lado, y por otro lado también la idea, es así, estoy de acuerdo con que la idea de que el cuento sí necesariamente es como un camino rumbo a la novela, pero no necesariamente un buen cuentista es buen novelista, ni viceversa, aunque en general los novelistas son buenos cuentistas. Pero yo pienso que el cuento siempre conlleva a los escritores hacia ampliarlo hasta tal punto que deberían convertirse en novelas. De hecho, he pensado yo que algunos de estos cuentos que están incluidos en este libro Citadinias bien podrían desembocar en una novela. Me pasó con un cuento que se llama Rojo y Negro, que tiene que ver con un juego de casino, un secuestro, y no un secuestro, desembocó en una novela que se llama La ruleta del plagio, y que partió de esta idea inicial de contar la vida en los casinos, la vida moderna, claro, evocando un poco a Dostoyevsky, desde luego, y su novela magistral El jugador, que, bueno, insuperable, y también dirigiendo un homenaje a Julio Cortázar, gran cuentista, y a su Rayuela. Pero bueno, reitero que no necesariamente el cuento termina en novela, pero muchos cuentos deberían terminar siempre en novelas cuando son bien logrados, cuando son eficaces y cuando tienen mayores posibilidades de desarrollo como tal en este género aparentemente corto que es el cuento. Aparentemente corto, me encantó. Desafortunadamente, mi querido Yacir, parece que ya se nos está acabando el tiempo, pero no podemos despedirnos sin antes saber dónde está tu libro, cómo lo podemos conseguir, en dónde te podemos seguir también, si tienes redes sociales o de qué manera podemos continuar en contacto con tu obra. Bueno, yo tengo una página, El Faro Editores, en la cual les alterno un poco de mi obra y otras labores como editor, en donde también se pueden adquirir los libros sobre todo para México, que el envío es relativamente barato por correos mexicanos, y ahí me lo pueden solicitar y con mucho gusto, previo el depósito. Y este libro yo lo estoy vendiendo en 150 pesos, más el envío que cuesta como 45, total 200 pesos. Con mucho gusto, claro, se lo dedico, y generalmente yo obsequio más libros. Estas citadinias, estos cuenticos, yo los publiqué por aparte. Aquí está el de García Márquez, que se llama Memoria sin olvido. No los publiqué todos, pero sí varios. La Promesa, que es un libro sobre Bogotá y uno de sus mitos. La Noche del Agobio, que es sobre el salsero Yuri Buenaventura. Sesión Mortis, que es un cuento bogotano, y Del cerco a la historia, que es el cuento de aquel del insurgente que murió por allá en las montañas del Cauca en aras de su ideal. Murió en el campo siendo de la ciudad. Entonces, muchas gracias. Creo que el tiempo se nos agotó, pero muy satisfecho de estar aquí presente. Vamos a presentar por ahí otros 2 libros en estos días que ya estaremos anunciando, y les agradezco mucho la atención.
la gente que se conectó y a los organizadores de la feria por esta labor tan magnífica que desarrollan. Extraordinario, muchísimas gracias, Yesid Contreras Beltrán. Grábense por favor este nombre para cualquier persona que esté viendo esta transmisión en vivo o de forma diferida. Vamos a tener el enlace para que puedan ir directamente a contactar con Yesid y puedan así también no nada más solicitar, por supuesto, sus libros, sino seguir en contacto con el autor. De verdad es un placer conversar contigo, me encantará escuchar y saber más tus obras, estaré pendiente de las transmisiones que se hagan, no nada más durante esta feria, sino que esperamos repetir contigo en el resto de las emisiones y seguir regalándole al mundo pues todo tu conocimiento. Muchísimas gracias, Yesid. Muchas Gracias. gracias a la organización, a Alan Morales, a César Salvatierra y por supuesto a la gran familia de embajadores culturales que se suman a estas grandes fiestas que tenemos alrededor del mundo. Muchas gracias, gracias Nicole. Nos despedimos porque aún tenemos más en la programación de esta primera jornada de la Feria Virtual del Libro México. Gracias.